En la cena de Navidad mi madre no alzó su copa para bendecirme ni me llamó su hija que había regresado de la guerra. Me miró al otro lado de la mesa reluciente, con la mirada dura como el pedernal, y dijo: «Eres una carga, vete». La silla de Caleb se apartó bruscamente antes de que pudiera siquiera respirar. Mi hermano menor me agarró del brazo, me arrastró hacia la puerta y me empujó hacia la noche. Los escalones estaban resbaladizos por el hielo. Bajé con fuerza, con el hombro por delante. Algo se quebró, agudo, seco. Un dolor final me recorrió el cuerpo. Dentro tintinearon los tenedores y las voces se apagaron. Nadie se movió, ni Diane, ni Melissa, ni una sola prima. La puerta se cerró de golpe tras de mí, dejándome fuera en un mundo más frío que la nieve bajo mis palmas. Me llamo Victoria Hale. Tengo 33 años y soy oficial de logística del Ejército de los Estados Unidos. He pasado más de una década coordinando líneas de suministro a través de desiertos y montañas, esforzándome en noches de insomnio para que otros pudieran luchar con el estómago lleno, munición en sus fusiles y combustible en sus tanques. Creí que la disciplina, el sacrificio y la bandera bordada en la manga finalmente me harían digno a los ojos de mi madre. Pensé mal. Me esforcé por levantarme. Las botas resbalaban en los escalones helados. Mi hombro colgaba suelto, inútil, como si ya no me perteneciera. Podía oír risas desde dentro, apagadas pero agudas, como si brindaran por mi humillación. Por un instante, mi visión se nubló al ver la nieve y la farola fundiéndose. Podría haberme quedado allí tumbado hasta que el frío me tragara por completo. Habría sido más fácil, pero no lo hice. Esas 5 palabras, «eres una carga», no me aplastaron. Golpearon el pedernal contra el acero. Encendieron algo que no se extinguía. Me tambaleé por el sendero, cada paso, un fuego abrasador en mi brazo. Mi bastón se hundía en el hielo. Arrastraba mi mochila. La corona en la puerta aún brillaba con un rojo y dorado burlón, prometiendo una alegría que nunca me perteneció. Llegué a la acera, con el aliento flotando en el aire nocturno, y supe que este exilio no era el final, era el principio. Había vivido años creyendo que debía pagar para ganarme el afecto. Había enviado dinero a casa desde viajes al extranjero. Había reunido el subsidio por condiciones de vida peligrosas para cubrir las deudas de mi hermano. Había hecho doble turno para que mi hermana pudiera comprar libros. Cada sacrificio había sido una plegaria. Mírame, ámame, llámame tuyo. Sin embargo, allí estaba, arrojado como basura a la calle invernal. Mi cuerpo palpitaba de dolor, pero una claridad lo dominaba. Si los lazos de sangre no tenían piedad, entonces la piedad debía construirse en otra parte. Si la casa donde crecí no tenía un lugar para mí, entonces tallaría uno en la escarcha. Creían que me habían repelido, solo me habían armado con determinación. Me aparté de las ventanas brillantes, de las voces que fingían que nunca me había sentado a su mesa. La nieve se extendía vacía ante mí. Mi pecho subía con firmeza a pesar del dolor. Habían elegido verme caer. Yo elegiría levantarme. El frío no me abandonaba. Se me pegaba como una segunda piel mientras me tambaleaba por las calles silenciosas. Cada paso me recordaba que mi cuerpo se estaba desmoronando. Aún así, seguía adelante. La estación de autobuses estaba a 2 metros de distancia, con su letrero de neón parpadeando tenuemente contra el cielo negro. Mis hombros gritaban con cada balanceo de mi mochila, pero seguí caminando, no porque creyera que alguien me esperaba, sino porque detenerme significaba rendirme. El banco de la estación era duro como el metal y despiadado. Me senté con el brazo cerca, contando los billetes arrugados en el bolsillo. $12 y algunas monedas, no suficientes para consolarme, solo para escapar. Mi aliento empañaba el cristal mientras me apoyaba en él, mirando la calle vacía. El silencio tiene la capacidad de arrancarte los recuerdos. La mía siempre se remontaba a los 6 años, cuando mi padre se fue sin mirar atrás. Recuerdo el sonido firme de sus botas en el porche, final, y la voz de mi madre, que se apagaba de golpe tras él. No esperes que vuelva. Desde esa noche, Diane se aseguró de que el amor tuviera un precio. Las buenas notas se ganaban una sonrisa. Limpiar la cocina impecablemente me daba permiso para sentarme cerca. Nada era gratis. Richard era la excepción. Mi abuelo, piloto de la Fuerza Aérea, tenía un pequeño rancho de caballos en Wyoming. Los veranos con él eran mañanas diferentes con olor a heno, tardes pasadas en el porche escuchando historias sobre el cielo y las tormentas. Me decía: «Tienes un espíritu de acero, Victoria».
La vida intentará doblarla, pero no la romperá. Me aferré a esas palabras como algunos niños se aferran a las nanas. Un par de faros cortaron la noche. Un camión entró en el aparcamiento con los frenos suspirando. El conductor bajó de un hombre de hombros anchos, barba canosa y ojos cansados. Me vio sangrando en las sombras. ¿Está bien, señorita?, preguntó. Se llamaba George Mason Longowl Trucker. Cuando dudé, me ofreció café de un termo abollado. Su aliento enturbiaba el aire. Mientras el camión volvía a la carretera con estruendo, me habló de su hijo, un marín caído en Irak. Su voz se quebró solo una vez antes de reflexionar. La pérdida lo invadía como el dolor me invadía a mí. Dos desconocidos unidos por heridas que nadie más en esa mesa jamás comprendería. Miré el camino interminable y oscuro, y por primera vez esa noche no me sentí completamente solo. La camioneta de George desapareció entre las oscuras luces traseras, reduciéndose a pequeños pinchazos. Me quedé en ese banco, con el café calentándome las manos más que el cuerpo, y pensé en cómo había acabado allí, abandonado en una noche de fiesta, aferrándome a heridas viejas y nuevas. La verdad era que este exilio no empezó en Navidad, había comenzado años antes, el día que firmé a los 18 y juré el servicio militar. En aquel entonces se sentía como la libertad. La oficina de reclutamiento olía a polvo y tinta, pero para mí era aire fresco. Dejar la casa de Diane significaba dejar de negociar por migajas de afecto. Se acabó limpiar cocinas para tener permiso de respirar. Me dije a mí mismo que servir me haría ganar respeto, que tal vez cuando mi madre me viera de uniforme por fin vería mi valor. El entrenamiento básico me quemó hasta dejarme sin fuerzas. El amanecer recorre esos pulmones destrozados, ejercicios que me dejaron ampollas en las palmas de las manos, ladridos de órdenes hasta que me zumbaron los oídos, y sin embargo, por primera vez, las reglas cobraban sentido. Trabaja duro, persevera, apoya a tu unidad, obtuviste resultados, sin cambios de estándares, sin castigos silenciosos. Allí prosperé, con el cuerpo dolorido, pero con el espíritu agudizado. Cuando llegaron los cheques, cometí mi primer error. Llamé a Diane, le dije que podía respirar más tranquila, que enviaría dinero a casa. Al principio era pequeño, 200, luego 3. Pronto era la mitad de mi sueldo. Reparaciones de techos, matrícula para los libros de Emily Caleb. Cada solicitud era como una prueba y cada traslado como una oportunidad para aprobar. La familia respalda, la familia, me dije. Recorté gastos para cubrirlo, acepté tareas extra, me salté los fines de semana con la unidad, me ofrecí como voluntario para tareas de riesgo con mejor sueldo. Mis compañeros de armas se burlaban de mí por siempre enviar dinero a casa, pero les resté importancia. Este era mi boleto, mi oportunidad de finalmente comprar el amor retenido por tanto tiempo. Laura Kim, una sargento con una mirada penetrante, me tomó aparte una noche después de una larga patrulla. No bromeó, no lo suavizó. No se puede comprar su amor, Vic, se llevarán hasta que no quede nada. Sus palabras me dolieron más que la arena en las botas, pero negué con la cabeza, no estaba listo para creerle. Me dije a mí mismo, solo un poco más, un control más, un sacrificio más. Entonces abrirían la puerta y me llamarían suyo. Era una mentira que llevaba como un arma, una que me apuntaba una y otra vez porque la verdad de que su amor podría no llegar nunca era una bala que no estaba listo para enfrentar. La advertencia de Laura resonó en mi mente, pero la enterré bajo la rutina. Convoyes, manifiestos, filas interminables de camiones rodando entre el polvo y el calor. Me decía a mí mismo que cada kilómetro era un paso más para demostrarle que se equivocaba. Otra razón para que Diane finalmente me reclamara como suyo. Luego llegó la carretera a las afueras de Kandahar, un viaje de abastecimiento que habíamos hecho tantas veces que casi parecía seguro. El sol era brutal, el horizonte estaba vacío, el aire vibraba con el ruido del motor. Recuerdo haber bromeado con el conductor que iba delante, diciéndole que no nos gafe, diciendo que la ruta estaba despejada. Al segundo siguiente, el mundo se desgarró. La explosión golpeó desde abajo, un destello de fuego y metal. Mi vehículo se desvió hacia un lado y se estrelló contra el suelo. El sonido era ensordecedor, de esos que te hacen temblar los huesos y la mente. Miré hacia abajo y vi mi pierna torcida, la sangre acumulada, los nervios chillando. El entrenamiento empezó. Pedir evacuación médica, mantener la presión, permanecer despierto, pero en el fondo sabía que nada volvería a ser igual.
Me remendaron en un hospital de campaña, luego en una sala militar en Alemania. Las cirugías se sucedían unas a otras, las noches se alargaban con la bruma de la morfina, los médicos eran directos. El fémur estaba destrozado. Podrían reconstruirme lo suficiente como para caminar, tal vez, pero el ejército no me retendría. Mi carrera estaba acabada. Diane llamó con más frecuencia durante esos meses que en años. Su voz era dulce, casi dulce. Estamos arreglando tu vieja habitación, prometió. Tendrás un espacio para recuperarte. El grupo de la iglesia quiere llevar comida para nuestro héroe herido. Me aferré a esas palabras como si fueran oxígeno. Quizás por fin me darían la bienvenida a casa. El viaje desde el aeropuerto me costó casi todo lo que me quedaba. La nieve cubría las calles de las casas de Denver, que brillaban con guirnaldas y luces. Cojeé por el sendero y llegué hundiéndome en la masa de hielo que arrastraba. Diane abrió la puerta antes de que pudiera llamar con el rostro tenso. «Estás dejando entrar el frío», espetó, y luego se dio la vuelta. Arriba, la verdad me esperaba. Mi habitación era un almacén. Cajas apiladas hasta el techo, muebles rotos pegados a las paredes, un colchón inflable medio desinflado, hundido en un rincón con una manta fina encima. No había fotos ni rastro de la niña que vivió allí. Me quedé en la puerta, con un dolor punzante en la pierna, y me di cuenta de que la promesa había sido otra mentira. El trastero debería haberme advertido, pero la esperanza es terca. Me dije a mí misma que era temporal, que en cuanto Diane me viera forcejear en las escaleras, se ablandaría. Me convencí de que las próximas vacaciones serían diferentes. Llegó la Navidad de nuevo, la casa estaba abarrotada, el aire impregnado de perfume y carne asada. La risa se derramaba por el pasillo, alegre y relajada, como si el año nunca hubiera traído guerras ni hospitales. Me apoyé en mi bastón con cuidado en cada paso y me deslicé sigilosamente hasta un rincón de la sala. Nadie preguntó por mi pierna, nadie preguntó por el convoy ni por las noches en que la morfina no podía calmar el dolor. En cambio, mis primos presumían de nuevos ascensos, coches relucientes y vacaciones en el extranjero. El rostro de Diane brillaba de orgullo al ver cada éxito que le presentaban, como si se reflejara en ella. Intenté unirme una vez, hablando de mi unidad, reconstruyendo una clínica en el extranjero. Caleb me interrumpió a media frase. «Pásame la salsa», dijo secamente, sin levantar la vista. Emily sonrió con sorna, torciendo los labios con desdén. La conversación continuó sin mí. La cena era un torbellino de platos y voces. Me senté al fondo, pegada a la pared, con el bastón escondido donde nadie tropezara. La comida estaba rica, pero me cayó como ceniza en la boca. Intenté mencionar de nuevo a un camarada que había llamado la semana pasada, pero Diane me redirigió a preguntarle a un tío sobre su bono. Mis palabras se desvanecieron en el ruido. Me sentí como un fantasma sentado a la mesa, presente pero invisible. Sucedió durante el postre. Sentí un espasmo repentino en las piernas debajo de la mesa. Di un respingo y tiré un vaso de agua a la porcelana. La sala quedó en silencio. Por un instante pensé que alguien tomaría una servilleta. En cambio, la voz de Diane rompió el silencio. «Ni siquiera puedes aguantar una comida», espetó. «Eres una inútil, una carga, fuera de mi casa». Las palabras me impactaron más fuerte que la explosión. Caleb se levantó sin dudarlo y su agarre me lastimó el brazo. Me levantó, me arrastró hacia la puerta y me empujó hacia la nieve. Mi bastón resonó tras mí, inútil. Caí en los escalones helados, con un dolor que me desgarraba el cuerpo. Desde el suelo miré hacia atrás una vez, buscando miradas que pudieran cruzarse con las mías. No lo hicieron. Diane se dio la vuelta. Emily se quedó mirando su plato. Caleb cerró la puerta. El cerrojo hizo clic, la risa se reanudó y me quedé tendido en la nieve, finalmente seguro de la verdad. La nieve me empapó la ropa al subir los escalones. Cada respiración me quemaba. Mi bastón estaba fuera de mi alcance, pero me arrastré hasta él, apretando los dientes para contener el grito que me salía del pecho. No se veían faros por la calle. Nadie volvió a abrir la puerta. Solo me tambaleé en la noche. El autobús me llevó horas al norte, difuminándome entre las sombras contra el cristal. Mi brazo palpitaba en su cabestrillo improvisado, mis piernas rígidas e inertes. Aún así, me aferraba a un pensamiento. Richard, mi abuelo, el único adulto que me había hablado sin un libro de contabilidad en la voz, vivía a las afueras de Wyoming, en un rancho de caballos deteriorado por el tiempo, rodeado de campos abiertos.
Si algún lugar pudiera cobijarme, sería allí. La camioneta me dejó en un camino estrecho bordeado de vallas. La luz del porche brillaba tenuemente contra la nieve como una estrella que intentaba atravesar la oscuridad. Golpeé el puño, temblando. Pasos. La puerta se abrió con un crujido. Richard estaba allí, con el pelo plateado y la mirada despeinada, en guardia. No sonrió. Escuché lo que pasó, dijo lentamente. Diane me dijo que te habías vuelto malo. Drogas, violencia. Su voz era monótona, cargada de sospecha. Por un instante, el peso me aplastó más que la caída. Otra mentira, otra puerta a punto de cerrarse. Me tambaleé, el dolor me hundía. Entonces mi manga se deslizó hacia atrás, revelando los moretones, el bastón, las cicatrices del hospital. Sus ojos se abrieron de par en par. La sospecha se desvaneció. Dios mío, Victoria. Sus manos me sujetaron los hombros antes de que cayera. Su voz se quebró. No eres una carga, eres mi sangre. Me jaló hacia adentro, me acomodó en un viejo sofá. El olor a heno y humo de leña me envolvió con más fuerza que cualquier abrazo que hubiera conocido en años. Las semanas siguientes se desvanecieron en una extraña especie de sanación. Dr. Samuel Price, terapeuta local para veteranos, ajustó mi plan de recuperación, guiándome a través de pesadillas que parecían más reales que la luz del día. Mi cuerpo se recompuso poco a poco, pero fue mi mente la que más me dolió. Laura Kim llamó una noche desde la base. Su voz era tranquila, pero sus palabras me impactaron. Una familia que necesita un pago no es familia. Los verdaderos no piden pruebas. Los vecinos despejaron la nieve de la entrada de Richard sin que se lo pidieran. Las mujeres de la iglesia dejaron comida en la puerta. Nadie exigió un pago. Nadie me llamó una carga. Por primera vez, me pregunté si finalmente había vuelto a casa. La sanación no llegó con grandes gestos, llegó a ritmos pequeños y constantes. El roce de una pala contra la tierra helada. El olor a heno se elevaba en el aire matutino, el suave resoplido de los caballos esperando comida. Richard me puso a trabajar en cuanto pude. La rutina fortalece, decía, y tenía razón. Cada tarea dolía, pero cada una demostraba que no estaba roto. Al principio me movía despacio, apoyándome en mi bastón mientras arrastraba cubos o cepillaba un establo. Me temblaba la pierna, me dolía el hombro, pero los animales no me juzgaron. Presionaron sus cálidos hocicos contra mi palma, con paciencia y firmeza. A sus ojos no era una carga, simplemente estaba ahí, y eso bastaba. Richard me enseñó más que tareas. Abrió sus viejos libros de contabilidad, enseñándome a controlar los gastos, a planificar las estaciones, a leer el cielo antes de una tormenta. Los números y el clima se convirtieron en un campo de batalla diferente, uno donde la previsión importaba más que la potencia de fuego. Por la noche, nos sentábamos a la mesa de la cocina, con tazas de café enfriándose entre nosotros, su voz firme mientras explicaba las lecciones que una vez usó para mantener vivo su rancho. El salón de veteranos del pueblo se convirtió en otro punto de referencia. Me uní a sus reuniones, sentado entre hombres y mujeres que cargaban con el mismo peso invisible. Nadie me pidió que demostrara mi valía, nadie me exigió una recompensa. Compartimos historias que no necesitaban traducción, un dolor que no necesitaba justificación. En su compañía no era un fracasado que regresaba de la guerra, era uno de ellos. Una tarde llegó una carta inesperada. Una beca del Fondo de Veteranos cubría cursos en línea de gestión agrícola. Por primera vez en años miré el futuro no como una sentencia, sino como un plan. Estudiaba por la noche después de las tareas domésticas, con mi portátil encendido en la cocina en penumbra. Cada lección me llevaba a algo más grande que la supervivencia. La comprensión llegó silenciosamente. La familia no era de sangre. No era la voz fría de Diane ni el empujón de Caleb por las escaleras. Era Richard entregándome las llaves del cobertizo. Eran los vecinos dejándome comida sin pedir nada a cambio. Era la voz firme de Laura por teléfono recordándome que no estaba sola. Durante tanto tiempo había rogado pertenecer al lugar equivocado. Aquí, entre caballos veteranos y la presencia constante de un hombre que nunca me pidió que pagara por amor, lo encontré. No era la carga de nadie. Era mi propio comienzo. Los días se acomodaron a un ritmo, quehaceres al amanecer, clases por la noche, el zumbido constante de la vida medido en tareas que construían en lugar de destruir. Así pasaron 6 meses. Mi cuerpo se fortaleció, mi espíritu se afianzó. Por una vez, el silencio no significaba abandono, significaba paz.
Entonces sonó el teléfono. Era tarde en la noche de Wyoming. La plata bajo el campo lunar se extendía como un océano helado. Richard se había acostado. Yo estaba sentada a la mesa de la cocina con los papeles desplegados planeando la alimentación de la próxima temporada. El nombre en la pantalla me dejó paralizado. Diane, respondí. Su voz temblaba, urgente y áspera. Victoria, soy Caleb. Su empresa está en quiebra. Los acreedores están rondando. Tienes tus beneficios de veterano, ¿verdad? Tienes que ayudar. Eres nuestra única esperanza. Sus palabras se tambalearon rápidamente, pero en el fondo se escondía la misma exigencia de siempre. Ni amor ni cariño, una transacción. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Miré por la ventana los campos de nieve interminables y pálidos bajo la luz de la luna, y volví a oírla, su voz desde aquella mesa navideña. Eres una carga, vete. Dejé que el silencio se prolongara hasta que preguntó, ¿estás ahí? Sí, dije finalmente, con voz firme, más fría que la noche de Wyoming, pero no tengo hermano ni madre. Colgué, el teléfono vibró una y otra vez. Lo puse boca abajo sobre la mesa y escuché hasta que se cayó. Más tarde, los vecinos que aún mantenían contacto con gente en Denver se enteraron. La empresa de Caleb quebró. La bancarrota destruyó todo lo que había construido con dinero prestado. Emily salió de casa tras otra pelea, cansada de las interminables intrigas de Diane. Y la propia Diane lo perdió todo, la casa, el brillo, la imagen que custodiaba con tanta fiereza. No me regodeé, no celebré. Su caída no fue mi venganza, fue la consecuencia de vidas construidas a base de arrebatar. Aquí afuera, el aire olía a pino y caballos. Richard estaba a mi lado en el porche una tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas. La voz de Laura llegó por el teléfono, firme y segura, recordándome una vez más que la familia se elige, no se debe. Durante años pensé que el amor significaba pago. Pensé que la sangre significaba lealtad. Estaba equivocada. Cortarles la vida no era crueldad, fue supervivencia, fue respeto propio. Me habían desechado como una carga, en realidad me había liberado. Puede que esta historia te haya tocado profundamente. Traición, resiliencia o la lucha por encontrar una verdadera familia. Me encantaría saber desde dónde lo ves y cómo este viaje te conecta con tus propias experiencias. Comparte tu opinión en los comentarios. Construyamos un espacio de voces reales. Y si estas historias te conmueven, no olvides suscribirte.